Estamos en estos momentos conversando con la señorita Carlia Tello. Ella es ingeniera de sistemas y se viene desarrollando en nuestra universidad desde el sábado pasado un interesante curso sobre contrataciones del Estado. Curso que en realidad no solamente debe interesar a las autoridades locales, sino también a la población en su conjunto, porque de alguna u otra manera hay que controlar, hay que verificar lo que están haciendo nuestros gobernantes. No olvidemos que en el transcurso de los últimos 18 años, por nuestras arcas del gobierno regional y los gobiernos locales han transitado más de 18.000 millones de soles. Y eso realmente nos preocupa porque no vemos realmente ahora. Señorita Carlia, muy buenos días. Este es Conversando con el Pueblo en Huaraz. Muy buenos días, señor Duarte. Efectivamente, se está realizando el curso de contrataciones con el Estado, donde la Asociación Civil Provien nos ha invitado para tratar este tema. Es importante, ingeniera, conocer un poco sobre la contratación pública o compras y contrataciones estatales, ¿no? Hacen referencia, sobre todo estas, a todas aquellas compras de bienes, obras y servicios que son realizadas por los gobiernos o las empresas públicas, y también es considerada la actividad gubernamental más vulnerable, el despilfarro, la corrupción, debido justamente a su complejidad, al volumen de los flujos financieros involucrados y a la falta de transparencia en la toma de decisiones y a la estrecha interacción entre los sectores público y privado. Reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico refuerza esta preocupante situación y en verdad la problemática de las compras públicas en los gobiernos locales en el Perú, sobre todo, viene a ser una actividad gubernamental más vulnerable en el tema de la corrupción. Y en realidad quisiéramos que usted nos confirme si eso es totalmente cierto y además quisiéramos conocer cuáles son esos los avances y dificultades que se presentan en la contratación con el Estado. Buenos días nuevamente. Bueno, efectivamente, como usted lo ha dicho, tenemos mucho atraso en nuestras compras públicas. Por el tema, hay muchos factores. Primero, el tema de la corrupción. Y segundo, el tema de funcionarios que no cumplen con un perfil adecuado para poder asumir estos cargos. Lamentablemente, en las nuevas gestiones, en algunas gestiones se pagan favores políticos y se pone a personal que no cumple con este perfil o no conoce. Y cometen muchos errores. Tenemos que conocer bien la normativa de contrataciones, tenemos que estar al día con la normativa de contrataciones, porque es una norma. Bueno, yo soy ingeniera de sistemas, pero yo converso con muchos abogados y me dicen que efectivamente es una norma que cambia demasiado y que tiene muchas interpretaciones. De ahí que no solamente uno de nuestros talones de Aquiles es la corrupción, sino también el desconocimiento, tanto de los logísticos como de las áreas usuarias que no saben hacer un requerimiento. Entonces es importante de que aquí los logísticos y todo el engranaje administrativo de la entidad que participe en una contratación pública conozca y sepa cómo hacer sus requerimientos por lo menos y cómo actuar dentro de la ejecución contractual en una contratación pública. Carlia, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos algunos distritos que son pequeñitos, que tendrán pues 4, 5 o 10 personas, no tienen el personal adecuado. El alcalde muchas veces no tiene la formación profesional. Allí se hace complicado. Hoy en día les están transfiriendo recursos económicos, municipios tan pequeñitos que manejan 6, 7, 8 millones de soles y se ponen a contratar. ¿Cómo hacen ellos? Mire, para trabajar en logística, la norma establece la obligatoriedad de estar certificado. De hecho, para certificarse se tiene que dar un examen. Este examen tiene 72 preguntas. Lo básico es aprobar por lo menos con 30 preguntas. Si trasladamos esto al sistema vigesimal, es prácticamente que yo me saque un 0,8 para poder estar en el nivel básico, pero ya estoy certificado. Fíjense que la valla es muy baja. Tenemos el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Yo he estado viendo algunas estadísticas. A nivel nacional solamente hay 414 profesionales certificados. Bueno, le hablo de estadísticas de la semana pasada, porque normalmente Para más de 1.800 distritos. Sí, solamente 400 avanzados a nivel nacional. Y no hablamos de distritos nada más. Hablamos
de todas las entidades. O sea, estamos hablando de gobiernos Claro, locales. Si bien es cierto, el grueso de nuestras entidades son las municipalidades, pero hablamos de los ministerios, de los programas, las de las universidades. universidades, de todo. Sí, Entonces, sí. los profesionales tienen que estar certificados, por lo menos con un nivel básico. ¿Qué me dice esto? Que por lo menos ese profesional conoce algo de la normativa. Para aprobar en el nivel intermedio necesitan aprobar por lo menos de 43 a más preguntas y en el nivel avanzado de 58 a más preguntas. Entonces, ese es el nivel que de alguna manera nos da para conocer en qué rango está el profesional que trabaja. Y en muchas entidades yo tengo entendido que no, el profesional que trabaja en logística no está certificado. Cuidado, porque hace poco salió una ley en la que nos decían, si designas a una persona que no cumple el perfil, es pena de cárcel para quien lo ha designado y para quien lo ha aceptado. Hay un Bueno, desconocimiento, si bien es cierto, ingeniera, porque eso es un caso que se presenta no solamente en Ancash, sino a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, se tendría que también tener en consideración, estuve revisando que la norma se va actualizando a más o menos aproximadamente a 2 años o 2 años y medio, ¿no? Se va actualizando, van saliendo otras cosas. Sin embargo, existe ese desconocimiento de parte de la patronal, en este caso el funcionario que contrata, y además el funcionario o el servidor que también acepte ese contrato sin conocimiento, porque usted lo mencionaba hace un momento, existe ciertos requisitos que debe reunir el profesional que desarrolla el trabajo en el tema de contrataciones específicamente, sin embargo, no se cumple. Además, aquí habría que ver algo, doctora. En el tema de los sistemas administrativos, todavía es reciente el tema de el sistema de abastecimientos, de los 11 sistemas administrativos que se han creado hace ya varios años atrás. Este es relativamente nuevo. Sin embargo, no podría ser una excusa, lamentablemente, el tema del desconocimiento. En ese sentido, doctora, también se presentan otros casos, por ejemplo, con el tema de contratar, el tema de las Perú Compras, por ejemplo, ¿no? A veces con Perú Compras se establece de alguna forma, de acuerdo a lo que uno quiera adquirir, los precios de esos bienes mucho más elevados que lo que uno puede conseguir en el mercado. ¿Por qué esa diferencia? Y sin embargo, el Estado exige que se adquiera todavía a través de contrataciones del Estado desde Perú Compras. Efectivamente, el método, los catálogos electrónicos de acuerdos marco que los maneja Perú Compras es un sistema de uso obligatorio. No es que yo me sepa la norma de memoria, pero tantas veces he visto este tema que el artículo 115, literal K, sí establece la posibilidad de que nos podamos salir de Perú Compras, pero hay que cumplir requisitos. Y ese es el problema nuevamente, que los funcionarios no leen la norma, entonces piensan que solamente tienen que regirse a Perú Compras. Le pongo un ejemplo. El año pasado teníamos que comprar unos tubos y unos codos en Perú Compras o en los catálogos electrónicos de acuerdo marco nos costaban 8 soles 50. Y cuando uno va a la ferretería estaban entre 2 soles 30 y 2 soles 80. ¿Cómo voy a comprar algo tan caro? Efectivamente, nosotros hicimos el informe sustentatorio, mandamos las cotizaciones en las marcas y todo, y Perú Compras nos dijo, sí, te autorizo a que no utilices, porque yo tengo que demostrar esas condiciones más ventajosas. Pero muchos dicen, no, es mucho lío, es mucho trámite y no lo quieren hacer. Pero sí, la norma me da esta posibilidad. Pero también de alguna forma está pues la misma norma permitiendo que se siga cometiendo hasta cierto punto altos actos de corrupción, ¿no? Porque el hecho de poder adquirirlo, si bien es cierto, la norma te establece un mecanismo, pero también si tú no has revisado bien o tú desconoces, tienes que verte obligado a adquirir esos productos desde Perú Compras, ¿no? Entonces, ahí también faltaría hacer algunos correctivos, algunas mejoras para evitar todo este tema que estamos mencionando, ¿no? Miren, a ver, yo he escuchado a muchas personas que ven Perú Compras como algo malo o los catálogos electrónicos de acuerdo marco, pero no es así. Le comento un caso. El año pasado también estaba asesorando en una universidad y compramos 8,648 computadoras. El precio de mercado de estas computadoras era entre 3,600 a 4,200 soles.
Inclusive entramos a tiendas en línea, tiendas por departamentos en línea, y encontramos en 4.100, 4.200, en otros proveedores encontramos en 3.600. ¿Sabe cuál fue el precio que logró esta entidad? 2.811 soles. Fíjense el ahorro que se consiguió por Perú Compras. Entonces, el tema es saber utilizar la normativa. Y aquí nuevamente voy a incidir en este tema. Los profesionales, los técnicos que trabajan en el área logística, a veces no conocen bien la normativa. Entonces, si alguien no conoce, no va a utilizar de la manera adecuada. Sin embargo, por eso es importante que nos actualicemos. Otro punto que también quería tocar es el tema que dijo efectivamente. ¿Saben? Nuestro anterior sistema de abastecimiento data del año 79 y recién mediante decreto legislativo 1439 se actualizó el año 2019. Y si bien es cierto, recién está empezando a difundirse y a conocerse, es nuestra obligación como funcionarios conocer. Sí, ahora, lo bueno es que ahora en la actualidad tenemos la posibilidad de tener esta oferta de capacitación. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en el año 2007 en contrataciones, no habían capacitaciones. Y yo siempre, hasta en son de broma lo digo, yo aprendí contrataciones y el se hace llorando, sufriendo, porque no había nadie que me enseñe. Y lamentablemente antes era así, pero ahora tenemos esta posibilidad de formación, de capacitación. Y el funcionario que no quiere capacitarse ya es por irresponsabilidad. Y es toda una experiencia profesional, porque no así nomás se entiende y se comprende la ley, sobre todo aquel que quiere trabajar con la honestidad del caso, ¿no? Sí, efectivamente, mire, hasta hace algunos años el OCE, si no me equivoco, fue el año 2015 la última vez que convocó para formar a capacitadores, a gente que iba a capacitar a los funcionarios en el Estado. No había un tope. Si podían aprobar 500, podían aprobar los 500, pero solamente aprobamos 112 personas, que éramos los capacitadores del OCE. Entonces, esto es importante, por eso les digo, es importante que la gente conozca. No, miren, mucho de mi formación ha tenido que ser autodidacta por las circunstancias de ese momento. Pero vuelvo a repetir, ahora tenemos esa posibilidad de formación. Y uno es ese tema, pero también otro tema muy importante que decía María del Pilar es el tema de los valores. Porque yo puedo conocer mucho, pero y también por la misma forma que conozco mucho, puedo hacer cosas ilegales y puedo tapar y puedo esconder esas cosas, pero no es lo correcto. Los valores que tenemos que formar es lo importante. Sí. Y mal, pues, ¿no? Hemos perdido obras que no se han ejecutado. Y para la cantidad de dinero que existe, que ha existido en la región, realmente es preocupante, ¿no? Lamentablemente no es solamente en Ancash, y esto mucho obedece a que hay gente que no valora su trabajo ni su libertad, creo yo, Sí, porque sí, sí, el sí. hecho de poder generar mucho dinero en poco tiempo a costa de su libertad no creo que sea lo adecuado. Y hay gente que se presta para esto, no conoce la normativa de contrataciones o a pesar de que la conoce no le importan las consecuencias con tal de asegurarse un futuro económico en un cierto plazo y lamentablemente eso es lo que sucede, ¿no? Sí, Y la pues. verdad es que han entrado nuevas autoridades tanto en el ámbito regional como local. ¿Y qué es lo que está pasando? Ponen a la gente que los ha apoyado en campaña Sí. y es gente que no es que cumple un perfil, no es la gente más adecuada y ese es el problema que tenemos, ¿no? Y ahora existe la complicidad de las autoridades, pues, del el Poder Judicial, ¿no? Porque al final salen y se llevaron la plata, y también de los ingenieros civiles, que son los residentes, los supervisores, porque, ¿por qué? Me pregunto, ¿por qué las obras salen mal? Porque no han controlado, ¿no? Sí. No han verificado. Había uno, por ejemplo, hace poco vi una obra de acá del Colegio Santa Rosa de Viterbo. La obra, el expediente técnico cuesta 1.250.000 soles y tiene observaciones, 1.250.000 soles para hacer un colegio, que tantos colegios parecidos hay en el país, y encima tiene 350.000 de evaluación del proyecto. O sea, imagínense, 1.500.000 para hacer un proyecto de un colegio de 60 aulas, 70 aulas, ¿no?
Bueno, de repente por la magnitud, pero lamentablemente los profesionales algunos profesionales que elaboran expedientes, sencillamente copian, pegan, no Sí, analizan. sí. Bueno, debemos señalar de que las contrataciones del Estado, esta ley ha sido modificada últimamente, de manera que hay puntos importantes que han sido insertados. Mire, la normativa de contrataciones del Estado, la última modificación sustancial que ha sufrido el reglamento ha sido en enero del año 2019 y a la fecha ya tenemos 6 modificaciones. La última modificación fue en diciembre del año pasado. Sin embargo, se siguen dando nuevos dispositivos normativos que de alguna manera afectan las contrataciones del Estado. Por ejemplo, tal es el caso del decreto legislativo 1553 que se ha publicado hace un mes aproximadamente, en donde se le da ciertas prerrogativas a los proveedores para que puedan presentar, por ejemplo, en vez de una carta fianza, un fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos. Porque de acuerdo a la ley de contrataciones, esta retención del 10% era netamente para las MIPES. A ver, perdón, ese fondo de garantía, ¿cómo sería? Este fondo de garantía, bueno, en la ley de contrataciones del Estado se establece que solo las MIPES pueden presentar como garantía de fiel cumplimiento la retención del 10%. Claro, se tienen que cumplir otras condiciones, como por ejemplo que sea un contrato de prestaciones periódicas. Pero esto era solamente para las MIPES. Mediante este decreto legislativo 1553, si es que el comité lo considera en sus bases o en el acta de la buena pro o antes de con el consentimiento de la buena pro, perdón, o hasta un día después del consentimiento de la buena pro, se puede también acoger, no solamente las MIPES, sino cualquier proveedor puede pedir la retención del 10%. Otro punto importante, que esto solamente también en la ley estaba netamente para las adjudicaciones simplificadas en el caso de obras, pero ahora no, se ha quitado también esa restricción. Es O decir, sea, ahora esto quiere decir que se elimina la carta fianza. no se elimina, ojo, Ah, no se sino elimina que la nos carta están fianza. dando una posibilidad de poder solicitar la retención. Por favor, que esto quede claro, si es que está considerado en las bases, en el acta, de la buena pro. O sea, Es una quiere facultad de decir las que siempre entidades. va a existir la carta fianza, porque esto también ha sido otra de las materias controversiales, toda vez de que empresas corruptas han fraguado cartas fianzas y esto ha generado muchos problemas posteriormente. Bueno, como le decía, la garantía de fiel cumplimiento se puede presentar bajo la retención del 10%, la carta fianza o la póliza de caución. Entonces, no se está limitando o eliminando esa exigencia, sino que se está ampliando la posibilidad que sea bajo una retención. Pero aquí es un tema que yo lo he visto que más ha sucedido en la costa y en el norte del país, no tanto en la sierra y en la selva o en el sur del país, porque he visto bastantes casos de cartas fianzas falsificadas, pero ahí también es el error de quién. No es el error solamente del proveedor, es el error del logístico, del de contabilidad y del de tesorería, porque estamos en la obligación de revisar estos documentos. Claro, no Y se no, verifica. sí, o sea, tiene que haber, para que una carta fianza pase y se le pague de repente una carta fianza por adelantos al proveedor, se le desembolse un dinero, tiene que pasar por muchos controles. Entonces, si es que ha pasado todos esos controles, significa que lamentablemente podríamos estar hablando de una organización dentro de la entidad para que permitan y faciliten estos actos que no son legales. Bueno, que las que hemos visto en el transcurso de los últimos años y que lamentablemente, a pesar de que la norma habla de principios, los principios prácticamente no se cumplen. En realidad, es importante la tarea que están realizando ustedes porque tenemos autoridades nuevas en los gobiernos locales de toda la región, que son principalmente los que muchas veces no entienden, no comprenden. Los profesionales encargados de estas actividades, que generalmente son los ingenieros, los economistas, los que están más allegados a este quehacer, son los que están prácticamente a la par, a la casa del buen de un cliente. Así se está tratando.
Ingeniera, pero aquí también hay un tema que deberíamos de tener en consideración, sobre todo teniendo en cuenta de que es parte de un diplomado que se está dictando en la provincia de Huaraz justamente como ponente, y sería importante refrescar un poco la memoria de los participantes y de quienes nos siguen, ¿no? Se habla, por ejemplo, que en el tema de contrataciones públicas debemos de desarrollar varias fases, ¿no? Una de ellas es la fase de selección, por ejemplo, y además también la fase de ejecución y dentro de estas fases hay incluso la elaboración de un plan que debe determinar justamente todos los procesos a seguir en el tema de contrataciones. No sé si nos puede ayudar con esa información. Sí, muchas gracias, Pilar, por la pregunta. Efectivamente, en toda contratación pública, así sea menor a 8 ITs, vamos a tener estas tres fases. La fase de planificación y actuaciones preparatorias es donde vamos a tener todo lo que necesitamos para comprar, para contratar un bien o servicio. Y esta fase incluye, por ejemplo, el plan estratégico, el plan operativo, el cuadro multianual de necesidades, el requerimiento, el expediente de contratación, hasta que se designa un comité. Luego viene la fase de selección. Si es una menor a 8 ITs, simplemente serán cotizaciones, pero si es una compra mayor a 8 ITs, tendrá que ver a un procedimiento de selección o si está incluido en los catálogos electrónicos de acuerdo marco en este catálogo. Y luego viene la fase de ejecución contractual, que va desde el perfeccionamiento del contrato hasta el pago o que se cumplan todas las obligaciones pendientes. Entonces, fíjense, todo tiene una fase y muchas veces también yo he visto que en las entidades no solamente ataquemos, digamos, de alguna manera a los logísticos, las áreas usuarias no saben cómo actuar. A ver, el proveedor me pidió una ampliación de plazo, mientras lo estoy pensando me guardo el documento y luego le digo que no procede y le devuelvo, pero ya se venció el plazo para contestar y ya se aprobó automáticamente esa ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque las áreas usuarias no supieron encaminar el trámite o el procedimiento que sí está establecido en la normativa, pero a veces necesitamos también alguien, cuando estamos empezando, alguien que nos oriente para ver cómo vamos a utilizar o vamos a plasmar estos procedimientos para hacerlo de acuerdo a la ley. Y usted, ingeniera, con su experiencia como especialista en el tema de contrataciones con el Estado, ¿cree qué está pasando con las nuevas gestiones? Debido a que estamos a medio año de gestión, sobre todo Ancash, por ejemplo, hay muy poca ejecución presupuestal en los proyectos financiados por Canon Minero. ¿Qué sucedería? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se desarrollan los proyectos como debe de ser? ¿Y por qué no hay una capacidad de gestión a los 6 meses ya, ¿no? De avance. Miren, no es en Ancash, es a nivel nacional. ¿Sabe qué pasa? Primero, que viene gente nueva de varios lugares que todavía no se ponen de acuerdo cuál es el procedimiento que van a seguir. Porque cada uno viene con un chip. En mi entidad se hacía de esta manera, en mi entidad de esta manera, en mi entidad de esta manera, y todavía no se organizan. Uno. Dos, otro tema que también he visto en muchas entidades, principalmente municipalidades, es que la gestión se dedica a buscar problemas, errores de la anterior gestión y no le pone empeño a lo que debe hacer. Entonces, y otro que a veces se contrata, y vuelvo a incidir en este tema, a personal, no solamente en logística, sino en todas las áreas que no cumple el perfil. Bien, una entidad que habían contratado, por ejemplo, como residente a un chico recién egresado que no tenía ni idea de cómo elaborar un requerimiento. Ese es uno de los principales problemas también que tiene la mayoría de entidades. Claro, hay algo que me queda claro, doctora, es de que la necesidad de que los jefes de logística de las reparticiones tengan que trasuntar el periodo de gestión de las autoridades políticas, porque de lo contrario, esto va a seguir así. No es tan sencillo en 3 o 4 meses poder concentrarse en la normatividad, y esta se va aprendiendo en el transcurso, y el primer año se pasan aprendiendo, el segundo recién empiezan a ejecutar y el tiempo se va pasando. Debieran trasuntar, ¿no cree usted? Sí, sería importante. Si bien es cierto, ustedes saben que en las entidades tenemos personal nombrado, pero ¿qué pasa con este personal nombrado? A pesar de que es muy bueno, conoce cómo funciona, no lo quieren tomar. Lo ponen a un lado, lo ponen a un costado y prefieren traer a su gente. Y muchas veces ese personal nombrado es el que sabe el know-how, el hacer cómo. La entidad necesita tener ese personal
Y bueno, para poder hacer su gestión, tiene que hacer un mix entre la gente nueva que va a venir, porque obviamente los anteriores ya tuvieron que dejar el cargo, y el personal antiguo, porque ellos saben cuál es el flujo de los trámites, saben cuál es el flujo de los documentos, saben cuál es el MAPRO de cada entidad. En cambio, si yo traigo a gente nueva totalmente, no van a saber. ¿Por qué? Porque vienen de distintos otros lados y, como les decía, hasta que se pongan de acuerdo cómo va a funcionar, tenemos problemas. Otro punto importante y otra debilidad de muchas entidades es que no tienen MAPROS ni directivas. Y como no tienen estos documentos de gestión, empiezan a inventarse procesos o quieren el hecho de que firme un requerimiento. He visto que firman 6, 7 personas. ¿Cuál es el sentido? Quieren que lleve la firma de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si es que hay un problema con ese requerimiento, ¿yo voy a ser menos culpable? No. No, eso no da garantía, ¿no? No es una garantía. Sí. Ingeniera, ya estamos casi finalizando con el programa y una última pregunta. La ley de contrataciones recientemente ha tenido algunas modificatorias. ¿Cuáles son de interés para el proveedor? Se indica que ahora las garantías financieras que se pedían antes ya no son las obligatorias. Sí he escuchado que muchas personas lo están viendo de esa manera, pero por favor hay que tener mucho cuidado, no es de esa manera. Efectivamente, mediante decreto legislativo 1553, no se ha modificado la normativa en realidad. Este decreto salió el 10 de mayo del 2023, sí, y no es nuevo, ojo, porque el año pasado, si no me equivoco, salió el decreto de urgencia 20-2022, y el 2021 salió el decreto de urgencia 61 o 63 del 2021, donde no eliminan la obligatoriedad de presentar la garantía de fiel cumplimiento. La garantía de fiel cumplimiento es una garantía que yo tengo como entidad para respaldarme en caso de que el proveedor incumpla. Se puede presentar mediante una carta fianza, una póliza de caución o la retención del 10%. En la ley de contrataciones se establece que la retención del 10% es solo para las MIPES y bajo ciertas condiciones, mínimo que tiene que ser un contrato de prestaciones periódicas. Y en verdad es importante todo esto, ingeniera, en realidad. El tema del tiempo es lo que nosotros nos está ganando, pero seguramente la vamos a volver a invitar en otra oportunidad para poder tratar mucho más ampliamente todo este tema, porque en verdad es muy amplio, ¿no? El tema que usted hablaba del MAPRO, el tema incluso del TUPA, para saber cuáles son los procesos que se tienen que desarrollar y todo ello para poder realizar un mejor trabajo, es importante tratarlo. Queremos agradecerle por su tiempo, por haber conversado con nosotros unos minutos y dar algunas pinceladas en el tema de contrataciones del Estado. Guido. Sí, Carlia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, con nuestra audiencia. Como lo dice Pilar, probablemente vamos a tener que seguir molestándote porque hay mucho que aprender, sobre todo para que nuestra comunidad conozca cómo se desarrollan este tipo de procesos y nuestros funcionarios sepan a qué se atienen. Hay mucho de responsabilidad y sobre todo si hay con los principios de igualdad y transparencia, seguramente no va a suceder mayores cosas. Mil gracias, Carlia. Muchísimas gracias a ustedes. Quedo atenta a cualquier invitación para poder conversar un poquito más de este tema de contrataciones. Y finalmente quedan cordialmente invitados a las clases que vamos a llevar con este diplomado, que se van a desarrollar en el auditorio de la Escuela de Posgrado de la UNASUR.